¿Puede un solo video desencadenar una revolución en décadas de espionaje y desigualdad global? Imagina la escena. La televisión nacional de Burkina Faso interrumpe su programación habitual. No hay anuncios previos, no hay música de fondo, ni presentadores en pantalla. Sin previo aviso, aparece un video de vigilancia en altísima definición. Solo imágenes en vivo provenientes del interior de un centro de datos, en Dakar, Senegal. La imagen es fría, casi quirúrgica, sin adornos ni filtros. Allí, técnicos franceses e israelíes, con credenciales civiles colgadas al cuello y rostros tensos, manipulan documentos ultrasensibles de la alianza militar AES. No llevan uniformes militares, pero sí algo mucho más peligroso: acceso directo a comunicaciones cifradas, archivos estratégicos y claves de seguridad que afectan a toda la región del Sahel. Están rodeados de pantallas, cables y servidores, sumidos en una atmósfera que mezcla el nerviosismo con la concentración extrema. Durante apenas 2 minutos, el país entero observa atónito cómo manos extranjeras navegan entre los secretos nacionales. Cada clic, cada desplazamiento de pantalla, cada intercambio de miradas es una afrenta a la soberanía. Luego, abruptamente, la imagen se desvanece. La pantalla queda en negro. El silencio pesa en el aire como una losa. En ese silencio denso, aparece el presidente Ibrahim Traoré ante las cámaras. No hay amenazas ni gritos, solo una frase que congela a la audiencia. Todo fue permitido y monitoreado desde el primer día. Una calma tensa se apodera de los hogares, los cafés y los despachos de todo el país. Nadie se atreve a respirar. Todos entienden que algo fundamental ha cambiado. Ese mensaje, tan simple como devastador, cambia el curso de la historia reciente. Nada fue un accidente. Todo estuvo bajo control africano desde el principio. Por primera vez, una nación africana no solo detecta una operación de espionaje internacional en tiempo real, sino que la expone ante el mundo, desmantelando de un solo golpe el mito de la inferioridad tecnológica del continente. Las reacciones internacionales tardan apenas unas horas en surgir, pero en los círculos de inteligencia el golpe es inmediato. ¿Quién controla hoy la información en África? ¿Quién decide qué se oculta, qué se comparte y quién tiene el poder de decidir? Porque si no sabes quién vigila tus datos, otros escribirán tu futuro, tu dinero, tu poder, tu libertad. Este no es solo un escándalo de espionaje. Es una advertencia global, un recordatorio urgente de que la soberanía digital es la nueva batalla del siglo XXI. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto de dominio tecnológico? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, a los primeros días de su conflicto con la alianza militar AES y los intereses extranjeros en la región. ¿Era esto una verdadera alianza o tan solo la última fachada de una colonización digital? Esa duda se instaló cuando Francia y Emiratos Árabes Unidos hicieron a los países de la Alianza de Estados del Sahel una propuesta tentadora: construir un centro de datos ultramoderno en Dakar, Senegal, bajo la promesa de modernizar toda la infraestructura digital regional. La oferta sonaba filantrópica. Se hablaba de servidores de última generación, almacenamiento en la nube de gran escala, enlaces satelitales de alta velocidad y cifrado de alto nivel. Todo, aparentemente, gestionado por expertos civiles. La tecnología era de vanguardia y las garantías parecían sólidas. Pero la historia africana está plagada de promesas similares, que al final resultaron en dependencia y pérdida de autonomía. Detengámonos un momento en lo que significaba este centro de datos. Imagina un edificio de varios pisos, con sistemas de refrigeración redundantes, generadores eléctricos de respaldo y un perímetro vigilado las 24 horas. Cada sala alberga racks de servidores de última generación, con capacidad de almacenar y procesar petabytes de información. Los enlaces de fibra óptica atraviesan fronteras y desiertos, conectando el centro con instalaciones militares, oficinas gubernamentales y empresas estratégicas en toda la región. Francia y los Emiratos Árabes Unidos prometieron que este sería el corazón digital del Sahel.
ofrecieron instalar software de monitoreo de tráfico en tiempo real, algoritmos de inteligencia artificial, para detectar amenazas en la red y sistemas de respaldo cifrados capaces de resistir ciberataques masivos. Todo parecía un sueño hecho realidad para cualquier país que buscara modernizarse y protegerse en la era digital. Pero tras ese despliegue de generosidad, llegaron consultores franceses con credenciales impecables y especialistas israelíes en ciberseguridad, todos bajo la etiqueta de asistencia técnica. Las apariencias eran perfectas, las intenciones mucho menos transparentes. La historia mundial está llena de ejemplos en los que la ayuda técnica encubría intereses de control. Desde la construcción del Canal de Suez en el siglo XIX hasta la implantación de sistemas operativos extranjeros en los países del sur global en el siglo XX, la tecnología siempre fue un campo de batalla invisible. Burkina Faso aceptó, pero impuso una condición inquebrantable: soberanía técnica total. Ningún sistema podría activarse sin el control absoluto del equipo nacional. Esa cláusula era su línea roja. Desde la independencia, el país había aprendido que cada concesión tecnológica podía convertirse en una cadena invisible. Fue ahí donde comenzó el verdadero juego de inteligencia. El equipo técnico de la Alianza, operando desde Ouagadougou, ideó en secreto una arquitectura paralela. Una red invisible que duplicaba cada cable, cada servidor, cada terminal instalada por los extranjeros. Lo que nadie sospechaba fuera de ese círculo es que esta segunda red era monitoreada en tiempo real solo por Burkina Faso. Este tipo de estrategia recuerda a lo que hizo Estados Unidos durante la Guerra Fría, cuando instaló cables submarinos paralelos para espiar las comunicaciones soviéticas. Pero aquí, la jugada era inversa. Los africanos vigilaban a los europeos y sus aliados, usando su propia tecnología en su contra. Todo lo que hacían los operadores extranjeros, cada inicio de sesión, cada consulta, cada intento de rastreo, era grabado y analizado al instante. Los ingenieros africanos seguían cada movimiento, cada comando ejecutado, cada archivo abierto o copiado dentro del sistema. El espionaje, sin saberlo, estaba bajo vigilancia total. En ausencia de vigilancia y astucia, una nación entera puede perder el control de sus secretos y de su futuro digital. Pero aquí, el curso de la historia cambió. La cooperación aparente se transformó en una batalla silenciosa por el dominio informático. Lo que parecía una simple colaboración se convertiría en el detonante de una guerra de inteligencia profunda, donde el verdadero control de la información y la soberanía digital africana estarían en juego. Las lecciones de la historia, como la independencia informática de la India en los años 90 o la nacionalización del petróleo en Venezuela en los años 70, demuestran que la soberanía nunca se concede, siempre se conquista con astucia y paciencia. El enfrentamiento invisible en Dakar solo era el comienzo. Pronto, las consecuencias de este pulso tecnológico saldrían a la luz, forzando a todos los actores a revelar sus verdaderas cartas. ¿Quién atrapó realmente a quién en Dakar? Cuando los operadores extranjeros iniciaron sus escaneos, estaban convencidos de que el centro de datos les pertenecía. Buscaban lo que creían eran documentos militares de alto valor, rutas secretas, comunicaciones cifradas, planes de despliegue. Se comportaban como si estuvieran en terreno conquistado, confiados en la superioridad de sus herramientas y métodos. Pero todo era un señuelo, meticulosamente tejido por el equipo de Burkina Faso. Cada archivo, cada consulta, era observado y registrado en tiempo real desde Ouagadougou sin que los intrusos lo sospecharan. Los técnicos burkineses habían diseñado una red de honeypots, o trampas digitales, llenas de datos falsos, correos electrónicos simulados, rutas de patrullaje inexistentes y protocolos de mando ficticios. Cada intento de extracción de datos era, en realidad, una confesión grabada. Los técnicos franceses e israelíes instalaron puertas traseras, justificándolas como diagnósticos rutinarios. Se sentían un paso adelante, ignorando que sus movimientos quedaban duplicados en sistemas invisibles, diseñados precisamente para rastrearlos.
Esta táctica recuerda a la operación Shady Rat, donde empresas y gobiernos de todo el mundo fueron hackeados durante años sin saberlo, pero aquí, los papeles estaban invertidos. Durante varias semanas, extrajeron lo que pensaban era inteligencia privilegiada. Gigabytes de datos falsos sobre la alianza militar del Sahel. Cada transferencia era, sin saberlo, un acto autoincriminatorio. Cada descarga, una trampa digital perfectamente documentada. Cada bit de información que cruzaba la frontera era, en realidad, una pieza más del expediente que se estaba construyendo en su contra. Para los infiltrados, era una victoria secreta. Para Burkina Faso, la construcción metódica de un expediente imposible de refutar. Los accesos ilícitos se registraban con marcas de tiempo, direcciones de red, grabaciones de video y cruces con identidades internacionales. Era una operación de contrainteligencia digna de los mejores manuales de espionaje. No había lugar a dudas. No era una simple auditoría, sino una operación de espionaje sistemática, coordinada entre varios estados y camuflada bajo contratos civiles. El grado de sofisticación era tal que, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibida durante años. Y aquí, Burkina Faso sorprendió. No hubo acusaciones. No expulsaron a los técnicos ni cerraron el centro. Optaron por observar, documentar y esperar, recogiendo evidencia hasta sellar la trampa sin fisuras. Era una estrategia de paciencia, similar a la que usó China en los años 90 para descubrir redes de espionaje industrial occidental, esperando hasta tener pruebas irrefutables antes de actuar. El riesgo era inmenso. Un enfrentamiento abierto podía provocar negaciones, encubrimientos o represalias diplomáticas. Por eso, eligieron la estrategia más audaz: la transparencia. Esperar el momento en que la verdad fuera inevitable y pública. Así, la supuesta infiltración extranjera se transformó en una partida de ajedrez, donde cada paso enemigo era previsto y registrado. La amenaza se volvió oportunidad. La debilidad, fuerza diplomática. Cada documento falso que cruzaba la frontera se convertía en un clavo más en el ataúd de la impunidad. El desenlace estaba cerca. Lo invisible estaba a punto de quedar expuesto ante el mundo. El equipo de Burkina Faso preparó el golpe maestro, la revelación pública, transmitida en horario estelar, sin adornos ni filtros. La revelación pública de la operación cambiaría para siempre la percepción global sobre la capacidad tecnológica africana. Pero el verdadero impacto apenas comenzaba a desplegarse. La historia está llena de momentos en los que una sola revelación cambió el curso de los acontecimientos. El caso Snowden en Estados Unidos, el escándalo Watergate en los años 70, o la publicación de los papeles de Panamá en el siglo XXI. Cuando la verdad se irradia al mundo, ni el silencio absoluto puede taparla. Esa noche, Burkina Faso encendió la mecha de una nueva era digital para todo el continente. La noche en que Burkina Faso difundió el video, el planeta contuvo el aliento. Sin música, sin voz en off, solo imágenes claras del centro de datos en Dakar. Técnicos franceses e israelíes, vestidos de civil, operaban con calma, revisando archivos estratégicos, comunicaciones secretas y datos cifrados de la alianza AES. Nadie sospechaba que cada movimiento había sido grabado desde el primer día. A continuación, apareció el presidente Ibrahim Traoré. No gritó, no acusó, solo afirmó: les dejamos construir, les dejamos operar y observamos cada paso. Sus palabras, tranquilas y firmes, destrozaban el mito de la impunidad tecnológica ante millones de testigos. En París, Tel Aviv y Washington, la reacción fue inmediata. Sin comunicados públicos, la diplomacia entró en una crisis muda. Las reuniones de emergencia, las llamadas codificadas y las órdenes de contención comenzaron en cuestión de minutos. El temor era palpable. Si África podía mostrar esto, ¿qué más podía desvelar? No tardaron en contraatacar. Se desató una ola de desinformación. Deepfakes, titulares manipulados y acusaciones de fraude inundaron las redes.
Cuentas anónimas y bots intentaron sembrar dudas sobre la autenticidad de la evidencia y sobre la legitimidad del gobierno burkinés. El manual de crisis digital se activó en todos los cuarteles de inteligencia occidentales, pero la alianza AES estaba lista. Publicaron cada prueba y registro en un archivo blockchain, disponible para cualquier persona, en cualquier continente. Universidades y laboratorios independientes, tanto africanos como extranjeros, revisaron y confirmaron la veracidad de los datos. El relato hegemónico empezó a fracturarse. Ya nadie podía llamar propaganda a lo que era un hecho. El impacto recorrió fronteras. Otros países africanos y naciones del sur global exigieron auditorías, protocolos y la revisión urgente de todos los contratos de infraestructura digital. Comenzó una ola de reformas. Leyes de soberanía tecnológica, acuerdos de protección de datos y foros continentales para compartir soluciones. Por primera vez, la voz africana sobre su propio destino digital resonaba en todo el mundo. Lo que se jugaba era inmenso: prestigio internacional, legitimidad política y, sobre todo, la autonomía tecnológica de una región entera. Un solo error podía significar aislamiento o dependencia renovada. Pero al exponer la verdad con transparencia total, Burkina Faso y la AES transformaron una amenaza global en el nacimiento de una doctrina africana de soberanía digital. La resistencia apenas comenzaba. El nuevo paradigma digital africano tendría que enfrentarse a desafíos aún mayores, dentro y fuera del continente. El control de la información es el nuevo oro, y quien lo maneje definirá el futuro. Por eso, los países que antes fueron polos de extracción de recursos, ahora buscan ser polos de creación de conocimiento y tecnología. Atrapar al espía fue solo el primer paso. Lo esencial era reescribir el manual y redibujar el tablero. Así como Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, redefinió su economía apostando por la innovación y la calidad tecnológica, África entendió que la batalla no era solo por los datos, sino por el poder de definir sus propias reglas. Burkina Faso comprendió que la verdadera victoria no era únicamente frenar una intrusión extranjera. Era transformar las reglas del juego digital y reclamar el derecho a decidir. Así nació el Pacto de Datos Soberanos, una alianza que exige que toda infraestructura crítica esté bajo control nacional, que se utilicen sistemas de código abierto y que cada línea de código sea auditada localmente. Ningún país debe depender de cajas negras. Cada uno debe poder inspeccionar, entender y adaptar sus propios sistemas. El reto era inmenso. No se trataba de cambiar de amos, ni de reemplazar una bandera extranjera por otra. El compromiso fue radical. Ni nuevos amos, ni reemplazos. Solo socios en términos transparentes y mutuamente beneficiosos. Así, la era de la dependencia disfrazada llegó a su fin. Para hacer tangible este cambio, se establecieron varias medidas concretas. Se crearon centros de capacitación en ciberseguridad en las principales ciudades del Sahel. Se promovió la formación de ingenieros especializados en auditoría de código y en el desarrollo de software de defensa. Además, se implementaron concursos nacionales de innovación digital, donde jóvenes de todas las regiones podían presentar soluciones para proteger la infraestructura crítica. Burkina Faso decidió dar el siguiente paso. Hizo pública la arquitectura y los protocolos desarrollados por su equipo técnico, convirtiéndolos en un estándar abierto para todo el continente. No guardaron el conocimiento, lo compartieron. De esa decisión nacieron nuevas escuelas, laboratorios y fondos de formación en ciberdefensa, multiplicando el talento local y regional. La Alianza de Estados del Sahel, llamada AES, impulsó una asamblea continental para construir un marco regulatorio exportable. Por primera vez, África lideró el diseño de sus propios estándares tecnológicos, invitando a países del sur global a sumarse y a adaptar el proceso a sus realidades. Se organizaron foros internacionales, donde delegaciones de Asia, Latinoamérica y Medio Oriente pudieron compartir experiencias y adaptar las medidas africanas a sus contextos. El impacto fue inmediato y profundo.
Países de Asia, Latinoamérica y Medio Oriente empezaron a replicar los modelos africanos, reconociendo su innovación y capacidad de adaptación. África, que durante décadas adoptó soluciones ajenas, ahora exportaba conocimiento y lideraba la conversación global sobre tecnología y soberanía digital. Esta revolución no significaba aislamiento, significaba redefinición. La soberanía digital, aquí, es una cuestión de dignidad, no de cerrar fronteras. Es competir para construir soluciones propias, en igualdad de condiciones, en lugar de limitarse a rechazar influencias externas. Se trata de crear un ecosistema donde la colaboración internacional se base en el respeto y la transparencia, no en la imposición o el chantaje tecnológico. El riesgo, sin embargo, no desaparece. El futuro tecnológico y económico del continente depende de evitar los errores del pasado, delegar el control, perder la voz, resignarse a ser solo consumidores. La única garantía de progreso es la autodefinición, la capacidad de decidir y construir desde adentro. Solo así se protege el destino digital. Pero la pregunta persiste. ¿Puede África mantener el control frente a intereses globales cada vez más agresivos? El desenlace aún no está escrito. La historia reciente de países como Brasil, que desarrolló su propia red de correo electrónico gubernamental tras el caso Snowden, o de Estonia, que se reinventó digitalmente tras sufrir ciberataques masivos, muestra que la soberanía digital es una tarea permanente, nunca acabada. ¿Observas el mundo digital o solo eres observado? En la era de la hiperconectividad, las fronteras digitales pesan tanto como cualquier línea trazada en un mapa. Lo que sucedió en Burkina Faso no fue una noticia pasajera, fue un mensaje cifrado para todos. La soberanía digital no es un lujo moderno, es la base sobre la que decidimos quiénes somos y quién controla nuestro futuro. Burkina Faso rompió el ciclo de dependencia. Con astucia y transparencia, demostraron que es posible vigilar a quienes nos vigilan. No importan los millones en inversión, los servidores extranjeros ni los consultores disfrazados de aliados. Lo que realmente importa es la determinación colectiva de defender la información propia. Pero esta historia no termina en Burkina Faso. Nos desafía a todos los que habitamos este mundo digital. ¿Somos dueños de nuestra identidad digital o solo figuramos como datos en ecuaciones ajenas? La responsabilidad de proteger y definir la soberanía digital es colectiva. No se trata solo de indignarse ante el espionaje, ni de esperar respuestas de gobiernos lejanos. Cada persona tiene el poder y el deber de informarse, exigir transparencia, cuestionar las plataformas que usamos y, cuando sea posible, construir nuestros propios sistemas y redes. Si no reclamamos la autoría digital, solo seremos un dato más en la ecuación de otros. Este es un reto generacional. Nos exige pensar más allá de la comodidad y el miedo, entender que la libertad digital no se otorga, se construye, se defiende y se renueva cada día. Así como generaciones pasadas lucharon por la libertad política y la igualdad ante la ley, la nuestra debe luchar por la autonomía digital. Burkina Faso no solo expuso una operación internacional de espionaje, encendió una chispa en el continente. Ahora, la pregunta es simple. ¿Te atreves a encender la tuya? La historia de Burkina Faso es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser un arma de doble filo. Usada con inteligencia, puede proteger y empoderar. Usada sin control, puede convertirse en una herramienta de dominación y dependencia. La elección está en manos de cada sociedad. Para avanzar hacia una verdadera soberanía digital, hay pasos prácticos que cualquier país y cualquier ciudadano puede tomar. Primero, exigir transparencia absoluta en los contratos de infraestructura tecnológica. Ningún acuerdo debe firmarse sin una auditoría independiente. Segundo, invertir en la formación de talento local. Las escuelas y universidades deben formar ingenieros, programadores y expertos en ciberseguridad capaces de auditar y diseñar sus propios sistemas. Tercero, promover el uso de software de código abierto, que permite a cualquier experto revisar y adaptar el código fuente según las necesidades locales.
Cuarto, crear leyes claras y firmes de protección de datos y privacidad, que garanticen que la información personal y estratégica no pueda ser transferida sin consentimiento expreso. Quinto, fomentar la colaboración regional e internacional basada en el respeto y la transparencia, compartiendo buenas prácticas y aprendiendo de los errores y aciertos de otros países. La lección es clara. La soberanía digital es la nueva frontera de la libertad. No es un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho y una responsabilidad colectiva. ¿Estamos listos para asumir ese desafío? La respuesta está en cada acción, en cada decisión, en cada línea de código que se escribe y se revisa. El futuro digital de África y del mundo se está construyendo hoy. Tú decides si quieres ser protagonista o espectador en esta revolución.